inspirar a otros a ir en busca de concretar sus sueños. Con ideales firmes, con un mensaje claro. Y con ganas de mejorar nuestra sociedad. Esto nos demuestran nuestros artífices de hoy. La educación es una fuerza liberadora y en nuestra era también es una fuerza democratizadora que traspasa las barreras de casta y clase, suavizando las desigualdades impuestas por el nacimiento y otras circunstancias. Néstor es un profesor todoterreno. Busca perpetuar la lengua de nuestros ancestros a través de una técnica súper efectiva y sueña con que su proyecto sea conocido en toda Latinoamérica. Néstor, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchísimas gracias. Agradezco mucho este espacio en representación a cientos de chicos que cada día me acompañan los fines de semana. Nosotros hacemos un acompañamiento socioeducativo. Yo soy de la comunidad de Lote 75. Ahí naciste, sí, en un pueblo originario. En un pueblo originario. Está a 2 kilómetros del río Bermejo. Vivimos ahí. Bueno, la mayoría de los que viven en la zona del río Bermejo está en el departamento San Martín. Sí. Es casi al límite con el departamento de Orán. Está ahí la ciudad de Embarcación Contame, bueno, Néstor, te voy a frenar ahí porque me interesa, es muy rico todo lo que haces actualmente. Sí. Sos profesor, te dedicas al profesorado bilingüe, pero quiero frenar en tu infancia, ya que me contás que nacés en este lote, me contás que nacés en un pueblo originario. ¿Cómo fue tu infancia? Vivimos en una zona rural. Luego en el 2000 la inundación nos desplaza. Entonces vivimos en casas precarias, en techos de paja, en paredes de adobe. Y bueno, con el tema de la inundación todo se vino abajo y tuvimos que trasladarnos a la comunidad, con la indiferencia también un poco porque no teníamos recursos. ¿Cuántas familias tuvieron que trasladarse? Aproximadamente 3, pero en la comunidad la mayoría sufrieron el tema de la inundación. Sí. Luego, resumiendo un poco de mi infancia, mis hermanos se fueron a capacitarse en Formosa, estudiaron magisterio y bueno, 2 de mis hermanas son auxiliares también bilingües. Uno de mis hermanos también es auxiliar bilingüe, es decir, de los 5 hermanos, 4 somos docentes. 4 son docentes. Nos dedicamos a la docencia. ¿Y tuvieron las posibilidades de capacitarse y de estudiar? Costó. Las posibilidades que existen actualmente en las comunidades es de un bajísimo porcentaje que pueden acceder a una educación justa, como derecho también adquirido. Y para nosotros fue también un duro proceso, ¿no? Sí. Cuesta mucho poder ingresar en una sociedad que muchas veces nos ignoran, nos rechazan muchas veces y es como una pared, por pertenecer, ¿no?, a los pueblos originarios. Solamente por pertenecer. Solamente por eso. Solamente por Contame, yo no conozco esa zona, no conozco esa realidad y mucha de la gente que nos está viendo tampoco. Vos sos profesor actualmente, sos docente. ¿A dónde das clases? Y yo doy clase actualmente en un paraje que se llama Corralito, que está distante a 85 kilómetros de Embarcación. ¿Y en qué te vas hasta la escuela desde Embarcación? Y yo me voy en colectivo hasta Vallivian y luego me tendría que tomar una moto o si no ir en bicicleta. ¿O a pie? O a pie. Pero ¿y los chicos que van a la escuela? Y los chicos viven distante a 20 kilómetros, 15 kilómetros, allí en pleno monte del Chaco salteño, ¿no? En pleno monte. ¿Y cómo es la realidad de esos chicos cuando vos vas a darles clase? ¿Cómo encontrás, cómo me podrías describir esa situación? Son pocos el número de chicos, el porcentaje de los chicos.
ya que es una zona inhóspita también, difícil de acceso. Aproximadamente tenemos entre 25 a 30 chicos, aunque van menos a veces. Hay deserción. Sí, hay deserción, pero es por el estado también de las dificultades que ellos tienen, ¿no? De poder movilizarse. Muchas veces existen trabajos temporarios, entonces, como conocemos, la etnia wichí es cazador y recolector. Por lo consiguiente, es una forma también de cómo mantener o cómo seguir con la supervivencia, ¿no? Claro, claro. Entonces, la lengua originaria de ellos es la lengua wichí y vos sos profe bilingüe en esta escuela. Sí, como auxiliar bilingüe. Y justamente tocando un poco el tema, ya que diputado aprobó en esta semana el tema de la incorporación como una lengua oficial, yo pienso que tendría que tratar muy a fondo, especialmente por el Estado provincial y nacional, para que seamos incluidos. Es decir, no solamente de querer aprobar, nos sentimos orgullosos porque se ha aprobado y además como una lengua oficial de la provincia, esto nos da más chance para poder presentar proyectos relacionados a la educación intercultural. Pero hasta ahora no tenemos una institución representada, por ejemplo, el tema de los auxiliares y los docentes que se dedican a la educación intercultural o a la formación en lenguas originarias. Por ejemplo, si diría, en Salta Capital existiría un instituto, un centro especializado para la educación y la enseñanza de lenguas originarias, no existe. No existe, se está perdiendo esto, ¿no? Y la tendencia es... Sí, y prácticamente ahora un 70, un 80% de los chicos tienden a olvidarse, o por la misma sociedad lo obligan a querer dejar todo, ¿no? Claro. Este conocimiento que nos viene transmitiendo nuestros ancestros de generación a generación. ¿Y a vos te parece importante reivindicar esta lengua, que los chicos no se olviden y que esto crezca en cuenta de desvanecerse, ¿no? Sí, yo pienso que también el Estado tendría que poner manos a la obra. Por ejemplo, ahora en las pautas publicitarias nunca he visto una publicidad en nuestro idioma. Claro. Que eso sería, es como el boom, ¿no? Llamaría mucho la atención y también eso ayudaría a que pertenecer un poco más. Totalmente, a esto, ¿no? Habla de integración, sí. Habla de respeto. Habla de respeto. Vos también tenés dos proyectos creados para que la lengua wichí no se pierda. Por un lado una aplicación y por otro lado un proyecto de escuela, de enseñanza. Vamos primero por la aplicación, que es muy interesante lo que has creado junto a un amigo tuyo. Sí, justamente el año pasado estuvimos detrás de este proyecto. Logramos hacerlo, pero no tuvimos la financiación necesaria para poder subirlo a la red, ¿no? A internet, para que se pudiera bajar. ¿En qué consiste la aplicación exactamente? La aplicación es como una introducción a la gramática y a la lengua wichí. Es decir, aquellos que sienten curiosidad puede ir aprendiendo las palabras y las letras necesarias para ir formando oraciones. Es muy interesante esto. Y también incluido con algunos audios. Eso le ayudaría un poco más al alumno o a la alumna a poder aprender un poco más. Y a las personas que nos gustaría aprender la lengua, podríamos hacerlo. Sí, yo lo que sí tengo conocimiento es que la lengua Qom o la lengua Toba también se hicieron una aplicación y es el boom del momento. Mira. También. Muchas personas que bajaron esta aplicación y lo está utilizando no solamente en los estudios, sino en la preparación académica también. Es muy fundamental porque forma parte también la información dentro de una cultura, ¿no? Digamos, cuando una lengua se pierde una cultura, se pierde un pueblo, se pierde una sociedad. Y estamos yendo a eso, ¿no? Y estamos yendo a eso, lamentablemente. Pero bueno,
Aparte de eso, ya presenté el segundo material del diccionario Wichí, presenté el primer tomo, luego el segundo, vendrá un tercero, luego vendrá un software para poder bajar a las computadoras y poder aprender la lengua, y así sucesivamente uno puede ir agregando otras ideas en los distintos proyectos. Néstor, yo te agradezco muchísimo por esta nota, y sabes que me gustaría que para finalizar me cuentes o lo digas a cámara en tu idioma natal, por qué es importante que no se pierda el idioma, por qué es importante que esto se reivindique, que estemos orgullosos y que podamos todos incrementar en vez de hacer desaparecer el idioma. Bueno, Chikamil gusta dicen gusta oqajij amta oslam otalo a pueblo tasleilote 75 wet qamaqtat ohumin oqayis wet oslam tesna qamaqtat otyujen. Bien, vengo de la comunidad del lote 75, sigo forjando todo lo que me ha transmitido mis ancestros, y esto es lo valioso de seguir enseñando mi lengua y mi cultura. Gracias por reivindicarlo. Un placer conocerte. Gracias.